¿Cómo están mis queridos hermanos? Les saludamos en el nombre de Jesús. Qué gusto poder nuevamente, digamos, que podamos estar juntos mediante este medio que es el Internet. ¿Cómo están? Como ya hemos podido el día de hoy escuchar a nuestro presidente Martín Vizcarra, se ha sumado 12 días más, que es casi todo un mes, desde las casi 2 semanas cumplidas. Y bueno, se han sumado más días, hermanos, para este aislamiento. Y bueno, era algo que ya desde la semana pasada, gracias a Dios, a su Espíritu que nos da testimonio, nosotros ya lo sabíamos. Y estábamos avisándolo que muy posiblemente iba a ser así, ¿no? Y bueno, eso es lo bueno de estar conectados con Dios. Él siempre por medio de su Espíritu nos va a avisar muchas cosas que luego van a ser confirmadas en el ámbito humano. ¿Cómo están, hermanos? Hay un dicho que dice que a veces nosotros valoramos lo que perdemos, ¿no? O se valora lo que se pierde, se extraña lo que se pierde. Y bueno, definitivamente no nos hemos perdido todavía, pero al estar alejados nos valoramos, ¿no? Entonces vamos el día de hoy a orar al Señor y vamos a confiar de que todo esto va a pasar para poder estar juntos, una vez más, juntos en nuestros cultos que teníamos para el Señor. Permítanme, denme un segundito, estoy con un poquito de frío, voy a cerrar un poquito. Y vamos ahora sí, a orar para entrar en la palabra. Padre, queremos darte muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre mío, porque eres un Dios bueno. Y te pedimos en esta hora que puedas hablar a nuestras vidas, que puedas enseñarnos tu palabra, que puedas guiarnos con tu espíritu. Y te pedimos que el familiar de mi hermano, el amigo de mi hermano y cada hijo tuyo pueda estar presente en este momento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis queridos hermanos, entonces vamos el día de hoy a entrar a la palabra. Vamos a entrar de lleno a lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Como ustedes saben, estamos pasando un momento duro, ¿no? Un momento que difícilmente lo hemos pasado, ni nosotros, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos. Son momentos donde el mundo entero está, digamos, sintiendo un temor, algunos pánico, estamos, digamos, con incertidumbre. Y hemos estado hablando acerca de la protección de Dios. Hemos estado hablando de cómo, por ejemplo, en el tiempo de Israel, cómo el Señor libró a su pueblo cuando ellos tomaron la sangre y la pusieron en sus casas, ¿no? En los postes de la puerta, de tal manera que el destructor, la muerte, pasaba y cuando miraba la sangre no los destruía, ¿no? Pero leyendo el día de hoy, ¿no? Leyendo un poquito más, profundizando un poquito más en la palabra, porque eso es bueno, hermano, no solamente leer, conocer, sino investigar, profundizar. Y profundizando un poquito más en la palabra, me encontré con un versículo en este capítulo donde los judíos toman la sangre y la ponen en sus casas y fueron librados, ¿no? Como bien dijimos. Pero me encontré con un texto que me sacudió, me movió y va a ser tema para un estudio. Vamos a hablar de esto conforme avancen los días y vamos a seguir hablando, ramificando, ¿no? Hasta donde nos lleve el Espíritu de Dios, ¿ya? El texto que encontré decía más o menos así. Decía: un cordero
por familia, ¿no? Y cada familia tendrá, ¿no es cierto?, sacrificará un cordero. Y la orden era un cordero por familia. Entonces comprendí algo, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que siempre hablamos que la sangre, digamos, libró a Israel en aquel tiempo para que la muerte no tocara sus casas. Pero la sangre ¿de quién? Entonces entendemos, ahora vamos a estudiar que fue la sangre de un cordero, ¿es cierto? Fue la sangre de un cordero la que libró al pueblo de Dios hace miles de años, ¿no? Hace más de 2000 años, ¿no? O 4000 años, para ser más exactos. Ahora, pasados los años, Dios ya no quiso librar a su pueblo solamente, sino que Dios quiso salvar al mundo entero. Y también fue la sangre de un cordero, el medio por la cual Dios usó para salvar al mundo. Fue la sangre de un cordero la que fue usada en el Antiguo Testamento para salvar a su pueblo. Y fue la sangre de un cordero la que se derramó en la cruz. Y digo la sangre de un cordero porque cuando Jesucristo apareció en escena, Juan el Bautista vio a Jesús y mirando a Jesús dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesucristo es el Cordero de Dios, ¿no? Entonces el medio que Dios usó para salvar a su pueblo en aquel tiempo fue un cordero. El medio que Dios usó para salvar a la humanidad por su sangre también fue un cordero. Y ese cordero es Jesucristo de Nazaret. Ahora, pero el texto que hoy quiero compartirles es un mandato, el cual dice un cordero por familia. Un cordero por familia. Y eso vamos a verlo en el capítulo de Éxodo, capítulo 12, verso 3. Vamos para allá, por favor. Éxodo 12, 3. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia: Jehová dijo: hablad a toda la congregación de Israel, diciéndoles: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. Que entendemos que ese cordero simboliza Jesucristo, según las familias de los padres, ¿no? Y luego ordena diciendo: un cordero por familia. Qué tremendo, mis queridos hermanos. Qué impresionante. Y ese es el tema de hoy: un cordero por familia. Hablamos, por ejemplo, mi casa está con la sangre, ¿no es cierto?, untada de tal manera que nadie tocará mi morada. Pero el mandamiento, ¿no es cierto?, antes de la sangre, es que un cordero por familia. ¿De qué habla este mandato, un cordero por familia? Habla de la importancia de que en cada familia esté el cordero. ¿Saben, mis hermanos? Cada una de estas cosas que hoy estamos viviendo, yo considero que es algo permitido por Dios, ¿no? Permitido por Dios, aunque haya pánico humano, aunque el enemigo lo esté usando para producir temor, pero esto Dios lo está permitiendo con un propósito. Y el propósito es que podamos, y una vez más esto ya lo vengo diciendo desde hace varios días, el propósito es de que podamos ahora mirar nuestra casa, que podamos mirar a la gente no convertida en nuestra casa, en nuestras familias. Porque a veces salimos queriendo conquistar el mundo, pero tenemos a un hijo inconverso. Tenemos a un papá, a una mamá que no viene a los caminos de Dios. Tenemos a abuelos o tíos que están en la casa que no quieren saber nada de Dios. Pero ganamos gente en las calles, predicamos en campañas, pero el método o lo que Dios está permitiendo en este tiempo es que comencemos a predicar en la casa. Que el cordero esté primeramente en la familia, un cordero para cada familia. Por eso qué importante es, amado hermano, que en este tiempo, antes de este aislamiento social, cada cristiano, hermano, haya dado buen testimonio en su casa. Porque si tú como creyente, hermano, no has dado buen testimonio en tu casa, ahora en este tiempo que estás encerrado con tu familia, el que quieras predicar, para ellos lo puedes hacer y Dios en su misericordia te puede usar. Pero si eres un creyente que en tu casa hablabas lisuras, que ahora intentes predicar la palabra, como que no afecta mucho, ¿no?
el fuero interior de las personas que viven contigo. Como que si de repente eras un creyente que en tu casa criticabas, murmurabas, ¿no es cierto? Y ahora intentes hablar, ¿no? No, que te invito a escuchar la palabra de Dios de mi iglesia, de mi pastor. Es como que ellos dicen una doble personalidad, ¿no? Que que está acá, y la gente a veces dice, ¿no? Para ser como él, mejor ni siquiera voy a la iglesia. Por eso qué importante es de que haya sido luz, mi querido hermano, en todo este tiempo, antes de este aislamiento social, antes de que el coronavirus sea permitido en el mundo. El que seas luz para que puedas predicar la palabra de Dios, para que puedas, amado hermano, hablar de Cristo, porque ese es el mandamiento, un cordero por familia, el que metamos a Jesucristo en la familia, el que prediquemos a Jesucristo en la familia. Y si esto hubiera sido una visión de las iglesias, de verdad que difícilmente lo hubiéramos logrado. Pero a la forma que Dios lo ha permitido, qué tremendo, hermano. Por más que tú digas, no, no quiero. Se han cerrado trabajos, se han cerrado negocios, todos metidos en la casa, ni modo. Predica la palabra, predica el evangelio. ¿No es cierto? Entonces hay que predicar la palabra de Dios, hermano, a la familia. Ganemos a la familia. Yo les vengo diciendo que la meta es que cuando todo esto acabe, ¿no es cierto? Todo esto acabe y volvamos al templo, cada uno de ustedes, mis hermanos, puedan traer a sus matrimonios, puedan traer a sus hijos, puedan traer a sus familias. Que podamos ganar a la familia, amados hermanos. Esa es la visión, ese es el mandamiento, un cordero por familia. ¿No? ¿De qué sirve que hablemos? No, que la sangre de Cristo en tu casa, amigo, vecino, para que en este tiempo el coronavirus no toque tu casa. Pero, ¿y qué tal en tu casa? No, que yo declaro, está bien, pero el mandamiento es, mete al cordero en tu familia. ¿Quieres que la sangre esté afuera de tu casa? Mete al cordero en tu familia. No hay sangre si no hay cordero. ¿Estás entendiendo? No hay sangre si no hay cordero. Los judíos pudieron tomar la sangre porque metieron al cordero en su casa. Si no hay cordero, no hay sangre. De nada vale que tú, no, que yo declaro, que yo decreto, que yo establezco. De nada sirve si no has metido al cordero en tu familia. Predica en tu casa, predica en tu familia. Habla, predica la palabra de Dios. De tal manera que este tiempo sea de bendición para que todos ganemos a nuestras familias. Entonces, esta palabra, repito, lleva como título un cordero por familia. Así dice en Éxodo 12:3, al final del versículo, un cordero, dice por familia. Pero cuando seguimos leyendo la palabra de Dios, el siguiente versículo 4 nos da los beneficios que tenemos cuando metemos al cordero en la familia. ¿Es cierto? Hay beneficios, amados hermanos. Por ejemplo, en el verso 4 vamos a ver uno de ellos, ¿no? El primer beneficio. Verso 4, dice la Biblia, mas si la familia fuere pequeña, ¿no? O muy pequeña, que no bastare para comer el cordero, o sea, son tan poquitos que son muy poquitos para tanta bendición, ¿no? Dice la Biblia, entonces, nota, él y su vecino, dice, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, y haréis la cuenta sobre el cordero. Lo segundo habla de que si fuera pequeña la familia, ¿no es cierto? Él se unirá a su vecino, al más próximo, ¿no es cierto? A su prójimo más cercano, se unirá. De eso está hablando. Habla de unidad. Y eso es lo que el cordero trae. En aquel tiempo, por ejemplo, cuando eran poquitos en una casa de Israel, ellos buscaban invitar a otros para que puedan darse abasto con tanta bendición que era tener un cordero y alcanzar a la bendición. Entonces eso habla de unidad. En estos tiempos, por ejemplo, difícilmente a veces sabíamos quién era nuestro vecino, quién vivía más allá, quién vivía por acá. Pero ahora que todos estamos metidos en el barrio, en la casa, podemos ahora ver quién es el vecino, quién vive más allá, quién vive más acá. Porque eso es
Eso es lo que ha ocurrido ahora. Entonces ahora nosotros ya podemos testificar y predicar la palabra, ¿no? Cuando ya termine todo, cuando ya termine todo esto. Pero aunque de repente no podamos predicar al vecino, no podamos predicar de repente a las demás personas por este aislamiento social, pero el principio que enseña aquí, cuando dice, ¿no es cierto? Cuando dice la Biblia en Éxodo 12:4, dice, él y su vecino, hablando de unidad, lo que está enseñando es que metiendo al cordero en la familia, ¿no es cierto? Eso trae beneficio de unidad. Habrá unidad. Qué lindo es cuando el cordero, amado hermano, entra a una casa. Qué precioso es cuando el cordero, Jesucristo, entra a una familia, a un hogar, porque comienza a haber unidad, ¿no es cierto? Si en esa casa, en ese hogar, el matrimonio estaba separado, ahora cuando el cordero entra, comienza a haber unidad. Si de repente había un matrimonio que no se hablaban, que estaban peleados, cuando meten al cordero en la casa, hay unidad. ¿No es cierto? En el caso de los israelitas se unían al vecino, pero como ahora estamos hablando de que no se puede hacer eso, es la unidad en la casa. Qué lindo es, amado hermano, cuando cada vez que Jesucristo entra a una familia, la familia comienza a unirse. Vale la pena, amado hermano, meter al cordero en la casa. Que el Cordero Jesucristo esté en la familia. Por eso el tema de hoy, el mandamiento, un cordero por familia. No pueden haber familias que no tengan al Cordero en su casa. No pueden haber familias que no tengan a Jesucristo en su hogar. Miren, hermanos, escúchenme bien. El mundo no sabe qué hacer ya para distraerse. Y está bien distraerse. Pero ellos no saben ya qué hacer, no saben, usan las redes sociales, usan el TikTok, usan de repente, no saben qué película ya ver en Netflix, no saben qué hacer en sus balcones, ya no saben qué hacer porque están recontra aburridos, ¿no es cierto? Ahora, escúchame bien. Ahora, esa no debe ser la mentalidad tuya como cristiano. No debe ser la mentalidad mía como cristiano. Entonces, ¿se vale entretenerse? Que miremos una película, se vale entretenerse. ¿No es cierto? Pero escúchame bien, el tiempo que nosotros tenemos en este momento, en el hogar, en la casa, en la familia, es para orar, es para buscar de Dios, es para estudiar la palabra. No es para buscar, ay, ¿qué hago para distraerme? No. Mete al cordero en tu familia, mete al cordero en tu casa. Recuerda, un cordero por cada familia. Entonces, tiempo hay para que el cordero entre a nuestro hogar. Y cuando el cordero entra a nuestro hogar, la familia comienza a unirse. Este es el momento, padre de familia, hermano que me escuchas. Este es el momento para que hables con tu hija, ¿no? Con esa hija que tú ves que está más metida mirando a los chinos, que está más metida mirando a los chinitos, y que de repente se iba a estudiar, se iba a trabajar, o iba y entraba del colegio, el instituto, y tú decías, ay, quiero hablarle, pero viene, no me la encuentro porque yo vengo tarde del trabajo. Bueno, ahora es el momento para que abras la Biblia con ella, para que ores con ella, para que le hables la palabra. Este es el momento, madre, para que hables con tu hijo. Con ese hijo que tal vez se ha alejado, se ha apartado. Con ese hijo tal vez que porque estaba en la universidad, luego venía con los amigos, luego las tareas y tuvo el trabajo y no podías conversar con él. Mete al cordero a tu casa. Mete al cordero en tu familia. Porque donde el cordero entra hay unidad. ¿Muy bien? Entonces, eso dice el verso 4, ¿no? El verso 3, la orden es un cordero por familia. La importancia que el cordero esté en cada familia. Y gracias a Dios por dentro de todo, porque lo que hoy nos sobra es tiempo para predicar en la casa. Ese es el mandamiento, un cordero por familia. El verso 4 nos habla de la unidad que comienza a producirse cuando el cordero está en la casa. Hay unidad, comienza a producirse unidad. Y en el nombre de Jesús oramos para que los matrimonios sean restaurados, para que las familias sean restauradas. El Señor dice en Malaquías, antes que aparezca el Señor volverá el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos.
O sea, que antes de que el Señor venga, la Biblia hablaba de una restauración familiar. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Estamos viendo la oportunidad para que la familia se una, porque donde el Cordero entra, hay unidad. Muy bien. Luego de eso, seguí leyendo la palabra de Dios y me encontré con otro beneficio en el verso 7. Dice el verso 7. Vamos a ver, por favor, el verso 7 dice la Biblia. Y estamos en Éxodo 12, como usted sabe, ¿no? Éxodo 12. El verso 7 ahora, dice la Biblia. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Qué tremendo. Y eso es lo que es el beneficio que le hablaba hace un momento. ¿Qué trae el Cordero? Sangre. ¿Qué salvó al pueblo de Dios? El que tomara la sangre del Cordero y la pusiera en sus casas. Entonces, nosotros, por ejemplo, nos enfocamos, la sangre, pero no puede haber sangre si no hay Cordero. Por eso el mandamiento, un Cordero por familia. Mete al Cordero en tu casa. Mete al Cordero en tu casa. ¿De qué vale que yo diga, por ejemplo, sí, yo creo que la sangre del Cordero limpia, cuida mi hogar, pero si en mi hogar yo no he metido al Cordero? Entonces, si no hay Cordero, no hay sangre. Necesitamos meter al Cordero en cada casa, en cada familia, en cada matrimonio, en cada hogar. Si el Cordero está en la casa, entonces habrá sangre. Y esa sangre, de cierto, cubrirá nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra familia, a nuestros hijos. Y de esa manera el destructor, la muerte, mirará y pasará de largo. Pero donde no hay Cordero, no hay sangre. Recuérdalo, recuérdalo. La sangre de Cristo, por ejemplo, en el libro de Primera de Pedro, dice la Biblia, dejad ya aquella vana manera de vivir que teníamos antes, la cual hemos sido rescatados con la preciosa sangre del Cordero, dice, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, 19, por ahí, si no me equivoco. Entonces, hermano, lo que nos habla ahí es que cuando alguien ha recibido al Cordero, su sangre opera para bendición, para beneficio de mi vida. Entonces, de nada sirve que yo hable de la sangre si no hay Cordero. Primero es el Cordero y luego la sangre. Recuérdalo. Entonces, hermano, ese es el beneficio que leemos acá. Y tomarán el Cordero y del Cordero la sangre. En el verso 7, ¿no? Éxodo 12, 7. Y tomarán de la sangre de aquel Cordero. Entonces, hermano, yo les quiero motivar una vez más. Les quiero motivar. Prediquemos la palabra, hermanos, en nuestras casas. Prediquemos la palabra de Dios, hermanos. Prediquemos la palabra de Dios. E inclusive, hermanos, momentos como estos son donde debes de invitar a tu esposo inconverso, hablarle a tu esposo inconverso, hablar a tus hijos para que escuchen la palabra de Dios. No puedes dejar perder estas oportunidades, hermano. Estas transmisiones, el único propósito que tienen es que podamos llegar a tu familia inconversa. Prediquemos la palabra de Dios a tus amigos inconversos. Yo te hago una pregunta. ¿De qué te sirve tener Facebook si no usas la palabra de Dios? Si no usas el Facebook para predicar la palabra de Dios. ¿De qué te sirve tener Facebook? ¿De qué te sirve tener redes sociales si no la usas para predicar la palabra de Dios? Es como un mundano más. Entonces, hermano, prediquemos la palabra de Dios en la casa. ¿Ah? El mandamiento. Un Cordero por familia. Entonces, metamos al Cordero en cada familia. Cuando el Cordero entra en la familia, verso 4, habrá unidad. Unidad, ¿no es cierto? Una restauración matrimonial, familiar. Verso 7, cuando el Cordero entra, habrá sangre. ¿No es cierto? Porque la sangre que se usó es la sangre del Cordero. Cuando el Cordero vino a este mundo, Jesucristo, el Cordero fue a la cruz y se derramó su sangre. O sea, sin Cordero no hay sangre. Recuérdalo. Recuérdalo. Muy bien. Entonces, luego seguí leyendo, hermanos, en el verso 9.
Seguí leyendo, hermano, porque el Señor abrió un poquito mi entendimiento en cositas que de repente antes no la había visto así, no lo había visto así, pero gracias a Dios que pudimos entender un poquito esto. En el verso 9, por ejemplo, encontré también otra palabra. Por ejemplo, dice el verso 9, vamos a verlo. Dice que son especificaciones para cuando el cordero ya entra en el hogar, cómo comerlo, en el caso de ellos, ¿no? Los judíos, y que es simbolismo para nosotros. Dice, ninguna cosa comeréis del cordero, de él cruda. O sea, no comerás el cordero crudo, ¿es cierto? Luego dice, ni cocido con agua, o en agua, ni pasado por agua, sino lo comerás asado, ¿no? Asada, la carne asada al fuego, ¿no? Qué impresionante, hermano. Está diciendo, no comerás el cordero crudo. O sea, cuando el cordero entre a tu casa, no lo comerás a tu manera. No lo harás crudo. Ni tampoco lo pasarás por agua tibia, ¿no? Así nomás, algo simple. Metes al cordero a tu casa, ¿no es cierto? Pero de una manera simple, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos de repente a veces dicen, no, yo soy cristiano, ¿no? Pero vivo mi manera. No, sí, yo soy cristiano, ¿no? Sí, en mi casa escucho alabanzas, a ver, sí, yo como que invito todo, pero a veces no obedecemos lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces el Señor dice, no lo comerás crudo, no será a tu manera, ni lo pasarás por agua tibia, ¿no? No será de una manera simple que comas al cordero. Si no dice la Biblia, lo comerás, la carne del cordero lo comerás asada al fuego. El fuego en la Biblia tiene muchos simbolismos, ¿no? Tiene muchos símbolos. Y uno de ellos es cuando la Biblia habla de que no nos sorprendamos por el fuego de prueba. Es cierto, el fuego de prueba, la cual alguien puede estar viviendo. No te sorprendas, ¿no es cierto? Porque van a pasar problemas, van a venir problemas. Entonces lo que está hablando aquí, hermano, es lo siguiente. Cuando metas al cordero a tu casa, no creas que porque ahora crees en Jesús, que porque ahora vas a la iglesia, no creas que porque ahora vas a servir a Dios, no van a haber problemas. No lo creas, ¿no? Me gustaría de repente decirte, como algunos dicen, ¿no? Pare de sufrir, pero no puedo engañarte. No, pare de sufrir, no. Problemas siempre van a haber mientras caminemos por esta tierra. Problemas siempre van a haber mientras estemos vivos. Siempre van a haber problemas. ¿Es cierto? Porque vivimos en un mundo físico, material, ¿no? Entonces, alguien de repente puede decir, a ver un momentito, pastor. O sea, si yo no meto al cordero a mi casa, si yo no me interesa a mí nada del cordero, yo quiero seguir vivir a mi manera, ¿voy a tener problemas? Sí, ya. Y si yo meto al cordero a mi casa, y comienzo a creer en el cordero y su sangre me limpia y tengo los beneficios del cordero en mi casa, la unidad, ¿voy a tener problemas? También. Entonces, alguien preguntará, ¿no? Entonces, sin Cristo voy a tener problemas. Con Cristo voy a tener problemas. Igualito, pastor. Alguno de repente me preguntará ahí, ¿no? Alguno de repente. Pero la respuesta es muy sencilla. No es lo mismo. ¿Sabes por qué no es lo mismo? Porque sí. Sin Cristo van a haber problemas. Con Cristo también van a haber problemas. Pero la diferencia es que sin Cristo, eso, estarás solo, sin Él, atravesando los problemas. Pero con Cristo estás con Él, en medio de los problemas. No estarás solo. Él está contigo. Él está contigo. Él estará contigo. Vivirá dentro de ti y estará todos los días contigo. Todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, sí hay diferencia. Ahora, de la manera en que tú lo ves, de ese punto de vista humano, no le ves diferencia. Pero cuando ampliamos el panorama, sí hay diferencia. Porque ya nunca más pasarás tus problemas, los pasarás solos. Dios estará contigo. Entonces, dice la palabra de Dios, cuando el cordero entra a tu casa, no lo comerás crudo a tu manera, ni tampoco lo pasarás por agua tibia, ¿no es cierto? Queriendo tomar las cosas de Dios así, suavecito nomás. No. Dice, lo comerás, la carne,
asada al fuego, que tiene que ver, amado hermano, que cuando el cordero entra a la casa, también van a haber pruebas, también van a haber problemas. Muchas veces la familia se te va a levantar, ¿no? Interesante, ¿no? Porque a veces me sorprendo yo cómo a veces las amistades, la familia, te ven tomando, te pueden ver borracho, te pueden ver con una caja de cerveza, te ven fumando y hasta fotos te toman, ¿no? Pero cuando te ven yendo a una iglesia, te ven que ya no tomas, que ya no fumas, que tu vida ha cambiado, te hacen problemas, ¿no? O sea, vivimos en el mundo locos, ¿no? Una cosa de locos realmente. Entonces, hermano, a eso la Biblia le llama lo que dice en Isaías, ¿no? Que lamentablemente este mundo a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Así que yo te animo, ¿no es cierto? No vayas a pensar, oh sí, de repente si alguien me ve por primera vez, ese pastor me está enseñando que meta el cordero en mi casa, o de repente un hermano que me esté mirando y quiere reconciliarse con Dios, quiere volver al camino de Dios, quiere volver a empezar, sí, voy a meter al cordero en mi casa, ¿no? Para tener los beneficios, la unidad, porque donde el cordero entra hay restauración, hay unidad. Su sangre que me protege, me limpia de todo pecado. Sí, pero quiero decirte, ¿no? Para que no pienses mal, porque hay algunos que piensan que porque he aceptado al Señor en mi vida, entonces creen de que ya no le va a llegar el recibo de luz, ya no le va a llegar recibo de agua, no, la vida continúa, ¿no? Entonces van a haber problemas. La diferencia es que ya no estarás solo en medio de los problemas, porque Dios estará contigo. Él va a estar contigo. Así que recuerda el mandamiento: un cordero por familia. Metamos en este tiempo que estamos en casa, metamos al cordero. Predícale a tu papá, predícale a tu mamá, predícale a tus hijos. Papá que me escuchas, predícale a tus hijos, predícale la palabra. Oren juntos. Yo animo a todos mis hermanos de la gloria de Dios, en especial, ¿no? Les animo. Nosotros teníamos en la iglesia columnas de oración todos los días a las 7 de la noche. Ahora ya no trabajas, ya no sales a estudiar, ya no tienes responsabilidades. Levanta columna de oración en tu casa. Pastor, ¿tiene que ser a las 7 de la noche como en la iglesia? No, hazlo a tu manera. Pero en el caso de mi familia, en mi caso, aquí en mi casa, nosotros hemos levantado columna de oración como cuando íbamos al templo, 7 de la noche. Hemos levantado y oramos toda mi familia, todos oramos a las 7 de la noche. Levanta columna de oración. No esperes que se abra el templo para ser cristiano, porque esa no es la perspectiva bíblica. Tú eres templo y por ser templo del Espíritu de Dios eres cristiano. Así que no te me desinfles, no te no te aminorices, hermano. Levántate en el nombre de Jesús, levanta columna de oración en tu casa, prediquemos la palabra de Dios, mete al cordero a tu casa, a tu familia, ¿ya? Y bueno, vamos a continuar, vamos a vamos a ver uno más, ¿no? Estamos aprendiendo el tema, el versículo, en el capítulo 12 del Éxodo ahí se ve cuando manchan con la sangre las casas y el destructor pasa y el pueblo es librado. ¿No es cierto? Nos enfocamos en la sangre, que es el resultado, pero el medio fue el cordero. El cordero, la sangre no cayó del cielo. La sangre fue tomada de un cordero. Entonces, el medio que Dios usó fue un cordero. Recuérdalo. Entonces, el mandamiento en Éxodo 12:3 es un cordero por familia. Y este es el tiempo que tenemos para meter al cordero en la familia. En el verso 4 vemos que la unidad, ¿no?, se produce. Comienza a haber unidad. Hay unidad cuando metemos al cordero en la casa. En el verso 7 vimos que donde hay cordero hay sangre. Así que esos hermanitos que a veces no congregan, no buscan a Dios, pero luego están poniendo en el Facebook: la sangre de Dios protege mi casa. No, si no hay cordero, no hay sangre. Recuérdalo. No es cuestión de que, Señor, mándame 2 litros de sangre para mi casa. No hay sangre por delivery.
No, no, no. Necesitas al Cordero en tu casa. Necesitas al Cordero en tu familia. Y bueno, vamos, por último, vamos a ver aquí en el verso 48. 48. Vamos a ver aquí otra cosa tremenda y maravillosa, ¿no? Que nos hable que este capítulo de los beneficios, primero del mandamiento, de meter al Cordero en la casa, en la familia, y los beneficios que trae, ¿no es cierto? Y aquí nos dice algo muy importante. En el verso, estamos estudiando todo el capítulo 12, en el verso 48, dice: mas si algún extranjero, alguien que no es judío, que vive contigo, quisiera celebrar la Pascua, o sea, quisiera celebrar esta fiesta, la cual protegió al pueblo de Dios, ¿no? Quisiera celebrar la Pascua para Jehová, dice: sea primero circuncidado. Sea primero circuncidado. La circuncisión era cuando se quitaba el prepucio, no era cuando se quitaba ese pedacito, ese prepucio de la parte íntima del hombre, y eso era señal, ¿no es cierto? Señal física de que era judío, ¿es cierto? Esa era la señal de que era del pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo saber que alguien era del pueblo de Dios? Cuando estaba circuncidado. Ahora, el Señor dice ahí: si alguien que no es judío, que no es de mi pueblo, quiere celebrar la Pascua contigo, o sea, quiere comer al Cordero contigo, quiere recibir los beneficios del Cordero contigo, porque vive en tu casa, bueno, circuncídalo, dice el Señor, circuncídalo. Y luego dice: todo varón, y entonces, después de ser circuncidado, podrá comer el Cordero, podrá celebrar la Pascua. Dice: y será como de uno de vuestra nación, será parte del pueblo de Dios. Atento con lo que sigue, por favor, atento. Pero ningún incircunciso, ninguno que no pertenece al pueblo de Dios y que no quiere pertenecer, no se quiere circuncidar, ningún incircunciso podrá comer del Cordero. Ningún incircunciso. ¿De qué habla esto, mi querido hermano? ¿De qué habla esto? Esto habla de, en este tema del Cordero en la casa, esto nos lleva a hablar también de la importancia de la conversión, del nuevo nacimiento, para que alguien pueda recibir los beneficios del Cordero. Nota, aquí le habla a los judíos y le habla de gente que vive en la casa, pero que no son del pueblo de Dios. Y nota, aquí le habla a gente que ya tiene al Cordero en la casa, pero aún así, los que no son del pueblo de Dios, los que no son de Dios, no podrán comer el Cordero, no podrán recibir los beneficios del Cordero. ¿Y qué dice Dios? Que para que puedan recibir los beneficios del Cordero, tienen que circuncidarse, que era la señal para ser del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, a la luz del Nuevo Testamento, nos habla que la circuncisión ya no es física para pertenecer o ser del pueblo de Dios, sino que la circuncisión ahora es espiritual, en el corazón, en el corazón. Entonces, cuando alguien, digamos, busca a Dios, recibe al Señor en su vida, se rinde a Dios con todo su corazón, desde ese momento su corazón es circuncidado y en ese sentido pertenece al pueblo de Dios. Entonces puede participar de los beneficios que trae el Cordero en la casa. Este es el tiempo, mi querido hermano, de que cada uno de nosotros podamos predicar la palabra de Dios y podamos tener al Cordero en nuestro hogar. Predica la palabra de Dios. Predica la palabra de Dios. Si tú tomas este mes, ¿no? Porque ya se ha aumentado ya la otra parte. Van a ser 4 domingos que no estemos en el templo. Si tú tomas este tiempo solamente para meterte a ver películas de Netflix, que no está mala, no hay ningún problema, pero todo tiene su tiempo. Si tú te metes este tiempo solamente a chatear con tus amigos, whatsappear con tus amigos, a en las redes sociales estar poniendo cada cosita que no está mal, todo tiene su tiempo, a meterte al Netflix y a verte todas las películas, pero no predicas la palabra de Dios,
tú estás desobedeciendo este mandamiento. Porque el mandamiento es un cordero por familia. Mete al cordero en tu casa. Mete al cordero en tu familia. Predica la palabra de Dios. Ya te he enseñado los beneficios que trae el meter al cordero en tu familia. Habrá unidad. Habrá restauración matrimonial. Habrá restauración familiar. Habrá restauración, padres, hijos, hijos, padres. De repente estabas peleado con un tío, con un hermano que vivía o no te hablabas. Habrá restauración porque donde el cordero se mete hay unidad. Hablamos también del otro beneficio, su sangre. Porque la sangre no aparece de la nada. La sangre está cuando está el cordero. Si no hay cordero, esta es la palabra que también el Espíritu de Dios me enseñaba y hoy la suelto. Escúchame bien, si no hay cordero, no hay sangre. Por eso la religión puede tener todas las cosas que hasta buenas parecen, pero no hay sangre, porque la religión no trae cordero. La religión son pensamientos humanos, métodos humanos, creencias humanas, formas que yo tengo aún de repente desde los abuelos, ¿no es cierto? Que pueden ser muy moral y están bien, pero no salvan, porque quien salva es el cordero. Y si no hay cordero, no hay sangre. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso que el Señor dijo en su palabra, no hay otro nombre debajo de los cielos por la cual pueda ser salvo. Solamente Cristo salva. Entonces, mi querido hermano y amigo, hoy es un buen momento. Tú, que dejaste de congregar, que te apartaste de Dios, y mira, ¿qué ganaste? Al final hasta por plata lo hiciste. Y yo te hago una pregunta, ¿y qué tal? ¿La plata la sigues teniendo? Como Judas, cambió el Señor por plata, y al final lo perdió todo, incluyendo la plata. Entonces, vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Ni siquiera por la fe, o sea, en el sentido de que si no tienes fe, aunque sea por la razón, comienza. Si 1 más 1 es 2. Si yo cuando servía a Dios era feliz, me iba bien, me aparté de Dios, todo me ha ido mal, por la razón. Vuelve y pídele a Dios, aumenta mi fe y comienza a servirle por la fe. Vuélvete a Dios con todo tu corazón. Tú, hermano, que te has apartado, que te has alejado de los caminos de Dios, reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Joven, que dejaste de congregar porque empezaste a estudiar. Vuélvete a Dios. Y ahora que cuando todo esto termine, que te aseguro, no va a acabar en 15 días más. Esto tiene para largo. Tiene para largo. Te lo aseguro. No va a acabar en 15 días más. Ahora, muy posiblemente, claro, en 15 días más, como dice el presidente, ya puedan quitar el aislamiento. Pero para que todo vuelva en orden como estaba antes del coronavirus, esto va a seguir. Porque en abril lo que se pronostica es que, digamos, las personas que hoy transmiten, ¿no es cierto? Y pueden tener hasta 15, 20 días el virus, en abril comienzan ya, van a empezar a mostrar ya la enfermedad dentro, ¿no es cierto? Entonces, yo les animo, tú joven que te apartaste por el estudio, vuelve, y cuando ya podamos ir al templo, vuelve a congregar, vuelve a empezar, y también sigue estudiando. Tú que te apartaste por trabajar, tú que te apartaste por el trabajo, vuelve a empezar, vuelve a empezar. Y cuando ya todo esto acabe, vuelve a congregar y también sigue trabajando. Vuelve a empezar. Hay algo que yo quiero ya, para terminar, quiero decir, algo que me entristece como pastor, que me da mucha tristeza. Y es ver que a veces que muchas veces, hermano, cuando podíamos congregar, muchos hermanos no congregaban. Pudiendo congregar, no congregaban. Inclusive el último domingo que pudimos congregar en el templo, vi a muchos hermanos que no congregaron. Pongas las excusas que quieras, no congregaron. Y es horrible, porque ahora, ¿cuántos hay que extrañan, amado hermano?
Entonces, ¿cuántos hay que han estado descuidados? Pudiendo congregar, no congregaban. La tristeza que tengo es que cuando podían congregar, llegaban tarde. A veces viviendo cerca, llegaban tarde a los cultos. Nunca estaban desde la oración, nunca estaban en un culto antes de empezar. Siempre llegaban tarde. ¿Y sabes qué es lo que me entristece ahora? El saber de que ahora ya no podemos congregar en el templo físicamente, pero que estas transmisiones en vivo que estamos haciendo, este es nuestro tiempo de congregar. Y a veces veo a hermanos que no están. A veces veo a hermanos y yo digo, ¿dónde está tal hermano? Desde que empezó este asunto del aislamiento, no lo veo. No lo veo con la alegría. Aquí estoy, mi pastor presente, amén. No lo veo. O hay hermanos que a veces se distraen y se conectan tarde. Entonces yo digo, perdóneme si de repente soy directo, pero yo digo, cuando podíamos congregar físicamente, llegábamos tarde. Y ahora que está pasando todo esto, entras tarde a la transmisión en vivo. Hay otros que prefieren hacer otras cosas y luego ya ven la prédica, pero la ven ya 11 de la noche, 12 de la noche. Pero es lo mismo. Tampoco, no has congregado en el momento. Lo que estás haciendo es ver un video nada más. Pero no has estado en esa conexión con tu pastor. Y se supone que tú eres oveja. O sea, se supone que tú eres oveja. No has estado en conexión, como Pablo enseñó a la iglesia, en un mismo espíritu. Y qué bonito es cuando todos estamos 8:30, estamos desde antes de las 8:30, y cuando ya empezamos con las alabanzas que nuestra hermana Reina pone, estamos ya listos, congregando desde temprano, poniendo amén, aquí estoy, porque este es ahorita nuestro medio donde podemos congregar, pero a veces ni aún así lo hacemos bien. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando para cambiar? ¿Qué estamos esperando para volver a ese primer amor, a esa humildad? ¿Qué estamos esperando, hermano? Es tiempo de cambiar. Es tiempo de reflexionar y es tiempo de poner al Cordero en nuestro hogar.